Hola a todos, bienvenidos. Soy José Uribe. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el equipo ganador del emprendimiento. Es decir, vamos a definir con quién vamos a trabajar. Cuando elaboramos un emprendimiento o iniciamos un proyecto, es importante el saber determinar y el saber elegir al equipo con el cual vamos a iniciar dicho emprendimiento. El contenido de esta unidad nos habla sobre un plan de gestión y organización que dentro de ella contiene la estructura organizativa, el manual administrativo, el proceso de integración de recursos humanos y finalmente higiene y seguridad laboral. Empecemos. Estructura organizativa. ¿Qué es una estructura organizativa? Bueno, una estructura organizativa es aquella que permite agrupar, permite ordenar actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo de la empresa, ¿no? En ella podemos observar las diferentes unidades administrativas, las áreas, los niveles jerárquicos. Dentro de lo que es la estructura organizativa está representada por un organigrama, y el organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de la empresa, ¿no? Dentro de la estructura organizativa también podemos ver los diferentes tipos de autoridad, ¿no? La lineal, funcional y staff. Pero antes de empezar a definir cada una de ellas y determinar la ventaja que tienen, hablemos sobre el organigrama. El organigrama, además de ser una representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa, pues también nos muestra los diferentes cargos, ¿no? Nos muestra las líneas de comunicación, la autoridad asignada, la responsabilidad de los diferentes niveles y obviamente los niveles jerárquicos, que vendrían a ser el nivel gerencial, el nivel funcional y el nivel operacional. Existen varios tipos, ¿no?, de organigrama, como el organigrama vertical, como podemos observar ahí en el primer caso, el horizontal, el mixto, el circular, ¿no?, que tienen distintas características, pero al final se adecúan a las necesidades de una empresa o de un emprendimiento. Volviendo al tema de los tipos de autoridad, analicemos la autoridad lineal. La autoridad lineal tiene como característica principal que la toma de decisiones está centrada en una sola persona, ¿no? En este caso podemos mencionar que puede ser el director, es aquella persona que toma todas las decisiones de la empresa, ¿no? Una ventaja es que es de fácil uso, otra es de que generalmente se la utiliza en pequeños emprendimientos, en pequeñas empresas, ¿no? Pero la desventaja de este tipo de autoridad lineal es que es muy rígida, ¿no? ¿Por qué? Porque es de difícil adaptación al crecimiento o al desarrollo que pueda tener las empresas o el emprendimiento mismo. El siguiente es el tipo de autoridad funcional. Y bueno, este tipo de autoridad funcional también se llama de Taylor. Es aquella donde un solo jefe es el responsable de la totalidad de una función. Llámese función el área de producción, área comercial, área de finanzas. Entonces la autoridad se va de alguna forma descentralizando y va tomando, ¿no?, a las gerencias, a las diferentes gerencias de una empresa. Entonces existe un solo jefe y es él el encargado de gerenciar o de administrar esa función o esa área. Una desventaja de este tipo de autoridad tipo funcional o de Taylor es que en ocasiones ocurre de que hay cierta confusión en la definición de autoridad y responsabilidad. Como pueden ver acá, las diferentes gerencias tienen a su cargo distintos puestos, se puede decir, y estos puestos pues tienen confusión a la hora de responder con tareas, con responsabilidades. No saben generalmente o específicamente quiénes son su jefe inmediato superior. Sin embargo, la ventaja más grande e importante de este tipo de autoridad es que
hace énfasis en lo que es la división de trabajo, lo cual va a permitir la especialización, y la especialización permite pues trabajar con eficiencia en cada una de las actividades o las tareas que se le asigne a dicho cargo. Y finalmente tenemos el tercer tipo de autoridad, que es staff, que la principal característica es que es un tipo de autoridad que en realidad no toma ningún tipo de decisiones, ¿no? Solamente está para poder apoyar, para poder asesorar a las diferentes funciones, ¿no? A las diferentes áreas de la empresa. Generalmente este tipo de autoridad se la puede evidenciar en empresas que son grandes, que ya están desarrolladas y que, bueno, utilizan mucha tecnología, ¿no? Entonces, esa es la principal característica. Y la ventaja obviamente hace que el trabajo de las diferentes gerencias o funciones se aliviane, ¿no? Pero la desventaja es que en ciertos casos es que los gerentes o a los que se les está dando el asesoramiento pues se descuidan de sus funciones, ¿no? Y bueno, tampoco es que el tipo de autoridad de staff no toma decisiones y tampoco tiene autoridad, ¿ok? Pasemos a los manuales administrativos. Bueno, los manuales administrativos son documentos que son para guiar las funciones, las actividades, las tareas que debe desarrollar la persona que ocupa un determinado cargo, ¿no? Tenemos varios tipos de manuales, como el manual de funciones, manual de procedimientos, manual de política. Vamos a ver hoy el manual de funciones, ¿no? El manual de funciones es aquella que nos permite identificar, en primer lugar, las funciones que debe desarrollar un determinado cargo. Además, en ella podemos identificar cuál es la relación horizontal, ¿no? Es decir, cuáles tienen el mismo nivel de función, la relación inferior o la dependencia, ¿no? Que tienen los diferentes cargos. Nos muestra el objetivo del cargo, que es un aspecto bastante importante a la hora de elaborar precisamente este manual de funciones. Nos muestra las funciones, los requisitos del cargo y obviamente la parte administrativa, ya la fecha de aprobación, la fecha de vigencia, la persona que ha elaborado. Y me olvidaba, también nos muestra la frecuencia con el cual se debe elaborar esas funciones, ¿no? Entonces, acá podemos ver un ejemplo de un manual de funciones de la empresa System Solutions, SRL. Bueno, el área es comercial, el cargo jefe comercial. Entonces, el manual de funciones se trata de las funciones y las tareas que debe desarrollar el jefe comercial. Depende de quién, indica del gerente general. En la relación horizontal, ¿cuáles son los cargos que están en el mismo nivel? Área administrativo, área de sistemas. Relación inferior, ¿qué cargos dependen de este cargo? Departamento de ventas, departamento de supervisión y seguimiento de usuarios. En el objetivo de cargo, pues es importantísimo el saber plantear, ¿no? Que se tiene que adaptar a la necesidad de las tareas o responsabilidades que se requieren dentro de una empresa. Acá dice elaborar y ejecutar el plan estratégico de marketing y publicidad para incrementar las ventas mediante el desarrollo de productos, investigación y de mercados y la toma de decisiones. Entonces debemos responder siempre a la hora de plantear un objetivo, a qué se va a hacer, cómo se va a hacer, para qué se va a hacer, ¿no? Y luego ya tenemos las diferentes funciones: determinar y ejecutar un plan estratégico comercial, cada qué tiempo, anual; formular e implementar políticas que orienten la investigación de mercado, mensual. Entonces vamos identificando las funciones que va a desarrollar el cargo y la frecuencia, ¿no? Y finalmente los requisitos del cargo, ahí pueden observar: licenciatura en ingeniería comercial o ramas afines, la experiencia mínima de 3 años, especialidad en marketing digital. Entonces existen varios formatos de manuales de funciones, pero esto es básicamente el contenido que debe tener un manual de funciones. Obviamente que esto se elabora una vez que se haya planteado o estructurado el organigrama de la empresa, ¿no? El reclutamiento. Bueno, el reclutamiento es una actividad, un conjunto de procedimientos
que están orientados para poder atraer candidatos potenciales y calificados sobre todo, para poder ocupar el cargo, un cargo establecido, ¿no? Un determinado cargo. Los medios de reclutamiento pueden ser internos, externos, mixtos. Internos, por ejemplo, cuando se recluta personal dentro de la misma empresa, ¿no? Externo, fuera de la empresa. Y mixto, obviamente, una combinación tanto del interno como del externo. Por ejemplo, podría ser a través de una transferencia o a través de un ascenso interno dentro de la empresa, ¿no? Algunos aspectos a considerar dentro del reclutamiento está el proceso de elaboración de una solicitud de requerimiento personal, que es bastante importante ese aspecto, ¿no? Pasemos al siguiente elemento o etapa, que es la selección para poder integrar recursos humanos a la empresa. Tenemos que la selección pues es el proceso de elegir al candidato adecuado para el cargo específico, ¿ok? Obviamente que se trata de elegir al candidato más apto, más capacitado, que cuente obviamente con las experiencias que requiere el cargo, con la formación, con especialidades, todos los requisitos que exige el cargo, ¿no? Por eso es que se dice elegir al candidato adecuado para el cargo adecuado. En esta etapa también se debe tomar en cuenta el análisis de la hoja de vida del trabajador, ¿no? Y principalmente la entrevista, ¿no? La entrevista se puede elaborar o desarrollar en diferentes etapas, pero la entrevista es una de las bases o elementos más importantes del proceso de selección. Luego tenemos la inducción, que viene a ser básicamente ya la contratación. Una vez que se contrata al trabajador, pues se le debe inducir de forma específica y de forma general. Una forma general podría ser el de hacerle conocer las actividades que tiene la empresa, la misión, la visión de la empresa. Y en cuanto a una inducción específica, ya indicarle cuáles son sus funciones, especificarle cuáles son los objetivos de ese cargo a través del manual de funciones, el de facilitarle de medios, instrumentos para que pueda desarrollar y ejecutar sus funciones, ¿no? Y obviamente hacerle conocer al personal y a su jefe inmediato superior. Finalmente tenemos la capacitación y desarrollo, bueno, que es una etapa de conclusión de la parte de integración de recursos humanos, que tiene como objetivo el de tener al personal entrenado, ¿no? Que esté formado, ¿no? Y desarrollado sobre todo todas sus habilidades. ¿Para qué? Para poder apoyar a la empresa, para poder permitir que en la empresa exista productividad, ¿no? Y se desarrolle. La capacitación generalmente se la implementa a las partes técnicas o a la parte operacional, y el desarrollo son más para la parte ejecutiva a través de la asignación de becas, a través de un curso, el de pagarle un diplomado en otros países, ¿no? Que al final todo ello va a permitir que la persona dé lo mejor en el desarrollo de sus tareas y funciones. Finalmente tenemos higiene y seguridad laboral. Bueno, es importantísimo que la empresa cuente con programas de higiene y salud ocupacional, de seguridad industrial y seguridad laboral, ¿no? Bueno, el objetivo que tiene el de contar con un programa o un proyecto dentro del emprendimiento de la empresa es que de alguna forma se identifique, se prevenga y se mitigue ciertos riesgos que pueden estar en contra de la salud o de la vida de las personas. Ya, en cuanto a seguridad laboral, por ejemplo, podría
implementarse un programa contra accidentes, ¿no? En el trabajo, contra incendios, ¿no? Saber conocer los procedimientos que se deben tomar en cuenta si es que existe un incendio, contar con extintores, con botas de seguridad, con, con guantes, etcétera, ¿no? Y podríamos también implementar un programa antirrobos o contrarrobos, instalando cámaras de seguridad. Entonces son aspectos que van a permitir velar por la seguridad del empleado.